Dice así la palabra, les invito a ponerse de pie en Primera de Corintios, capítulo 3, desde el versículo 10 al 23, y hoy voy a leer bastante la Escritura para que sepan. Porque esto va a poner las bases de lo que vamos a estar haciendo. Primera de Corintios, capítulo 3, desde el versículo 10 al 23. Comienza con la palabra conforme. ¿Alguien tiene esa versión que dice conforme? Ok. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es responsabilidad de todos. No mía como pastor, no de los diáconos, que ha sido la semana de ellos, no es de los maestros, no es de todos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, todos juntos, Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día de la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, salvación, aunque así como por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto es un pasaje plural. Sabemos que cada uno es templo del Espíritu Santo, pero esto es un pasaje en plural. La iglesia, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es lo que habla ese texto. Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Oramos, después de repetir la expresión del versículo 10 al final. Cada uno mire cómo sobreedifique. Y el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Gramaticalmente es una advertencia. Cada uno mire lo que hace, cómo edifica, porque el fundamento requiere una construcción buena, verdadera, porque es Cristo. Así que cuidado cómo edificamos sobre ese fundamento, porque es sobre Cristo. Señor, estamos aquí ahora en esta mañana para comenzar esta serie de sermones sobre edificación y reedificación, Señor. Enséñanos que sea de bendición para nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras culturas en esta iglesia, nuestras diferencias generacionales, con cada uno, Señor, de nosotros, en los trabajos, en los estudios. Y, Señor, sé tú el que nos enseña a pesar de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Se acuerdan apuntepastoral.com? Es el blog donde yo pongo los puntos. A veces si tengo tiempo o si me lo piden, voy y pongo el resto, pero normalmente lo dejo en lo simple, a menos que me lo pidan, por cuestión de tiempo. Allí, si ponen ahora mismo, apuntepastoral.com, van a ver los 4 puntos que vamos a estar viendo. Y hoy sí comienzo con esta parte así didáctica, diciendo ya directamente, para que mantengan en mente el enfoque de cómo vamos a ir estudiando el pasaje que vamos a hablar. Y es un salmo clásico. Es el Salmo 100, ¿qué? A ver si lo encontraron. 127. Y yo estoy seguro que todo el mundo conocía la primera expresión. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Alto. Dilo, mami, dilo.
Muy bien. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Invito a que busquen el Salmo y yo voy a leerlo. Yo dije que vamos a tener mucha lectura bíblica porque vamos a hablar de edificación y lo que yo voy a decir no es mío y no es personal. Cuando hablo de diferencias culturales, personales, generacionales, no es personal. Es porque como pastor tengo que predicar. Para eso me tienen ustedes. Y si voy a predicar, bueno, otras cosas más, soy pastor ante todo. Y predicar es una porción pequeña de lo que es ser pastor. Y en esa porción quiero cumplir. Y vamos a ver este salmo. Voy a leerlo, dice así, quédense sentados. Y es un salmo, dice para Salomón, pero puede ser también de Salomón, o que él lo haya mandado a escribir para dedicarlo al templo. Hay muchas opciones, hay muchas razones por las cuales pudiéramos pensar eso. No estamos seguros, yo soy de los que digo no estamos seguros, yo siempre soy así, y no es liberal ni que no estoy seguro de la palabra de Dios, de la fecha, es que es difícil poner fecha. Hay personas que les encanta poner, como los arqueólogos, este hueso es de hace 2 millones de años. Ay, Señor. Este pasaje bíblico, este salmo es del 2 de diciembre del año 500 antes de Cristo. Y lo escribieron a las 3 de la tarde con 30 segundos. Y es, ay, Señor. No lo dicen así, pero algo parecido. Pero sí sé que es un salmo que si no fue escrito por Salomón, él lo mandó a escribir para la construcción. Y sabemos que él construyó mucho. De hecho, Eclesiastés 2:4, él testifica, engrandecí mis obras. Eclesiastés es un libro escrito por él. Edifiqué para mí, escuchen en plural, para mí casas, planté para mí viñas. Tenía lo más importante que hacía falta, muchas casas y tenía viñas, alcohol, vinos, celebrar, fiesta. Y quiero decirles que tenía también, no voy a poner los pasajes, pero tenía también muchos establos de miles de caballos. ¿Saben eso? Que por cierto los arqueólogos los han encontrado. Han encontrado los famosos establos de Salomón, que eso es algo maravilloso, que se lo hayan encontrado. Esos caballos eran tremendos. Y sabemos que tenía también hasta un zoológico, tenía animales exóticos, todo tipo de animales. La Biblia menciona hasta monos. Todo eso tenía él. ¿Sabía usted eso? Que la palabra mono está en la Biblia. Levante la mano, es un quiz, a ver. Qué interesante. Usted sabe, me llamó la atención. ¿Cuántos saben los que saben que en la Biblia estaba la palabra mono? Mono. Qué interesante. 2. Bueno, Salomón le llevaban monos. No lo vayan a buscar ahora. Y yo no se lo voy a decir. La verdad, porque no me acuerdo el versículo, pero está. Y al final tendría que buscarlo. Anyway, un paréntesis para hacer esto más ameno, para que sepan el calibre de rey que tenemos nosotros ante nuestra presencia y de escritor de este pasaje, el cual nos dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, es donde se ponen las flechas, de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este es un salmo lleno de mucho sabor que sospechamos que lo escribió, lo mandó a escribir para la dedicación del templo. Como muchos otros pasajes bíblicos que fueron hechos para la dedicación del templo. Y quiero que tengan en mente ese versículo original primero. Si Jehová no edificare la casa. Y quiero hablar sobre Jehová el edificador. Jehová el que edifica. Y si buscan el pasaje que les dije en apuntepastoral.com, lo buscaron. Ahí están los 4 puntos. ¿Lo vieron? Y eso nos va a orientar porque yo quiero que ustedes vean la estructura del salmo según yo. ¿Por qué digo esto? Porque este salmo, para cualquiera que lo escuche, que sepa de las divisiones hebreas, etcétera, quiero decirles, yo no voy a respetar esa estructura. La estructura original nos habla que va del salmo del versículo 1 al versículo 2. Una primera porción donde se habla con una palabra que se repite 3 veces, vanidad.
Reina Valera no la traduce 3 veces, pero yo les voy a decir dónde están las 3 veces. Él la traduce solo 2. Que lo cual nos recuerda, levanta los radares y dice, oh, esto suena a Salomón, ¿verdad? Palabra vanidad, vano. Salomón, sin duda alguna, es de Salomón. Lo denuncian sus palabras. Y luego la segunda porción del Salmo es una porción que habla de prosperidad. Y es desde el versículo 3 al 5. Son 2 porciones. Tengan en mente que la poesía hebrea y ningún pasaje bíblico tenía versículos bíblicos. De hecho, los salmos no eran 150 salmos, eran menos, pero se dividieron algunos, como el Salmo 149 y 150, que forman uno. Y así hay muchos salmos, que los dividieron para memorizarlos, la reforma, pusieron los capítulos y versículos para memorizar las escrituras, aquel movimiento de darle la palabra al pueblo. Y a veces esas divisiones no concuerdan, pero lo que sí sabemos es que aquí hay una estructura muy particular, donde hay un salmo, una poesía escrita para dedicar la casa de Dios que construyó Salomón. Y esa casa era especial, en el templo de Dios, el Beth Yavá, como decían los hebreos. Y ese canto era un canto sapiencial o de conocimiento, de sabiduría, pero que se cantaba cuando se iba a subir al pueblo a adorar. Así que se combinaban esas dos razones. Hay muchas razones para los salmos. Y una era de sabiduría, entre muchas, y otra era de acepción, cuando iban subiendo al templo. Aquí se combinaban las dos. Por eso se dice, por cierto, cántico gradual. ¿Lo pueden leer allí? Esto no es un estudio bíblico, es una predicación, pero yo quiero poner esto porque según hablen los próximos sermones, yo voy a hablar con enseñanzas, hermanos, sobre familias, matrimonios, hijos, relaciones entre hermanos y líderes, culturas, generaciones. Y es importante. Voy a hacer un solo ejemplo. Levante la mano aquí los que tienen desde 18 a 40 años. Levanten la mano. Y no es una pregunta retórica. Levanten la mano. Miren, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hay 20 y pico. ¿Dónde están los demás? Hay una cuestión generacional que hay que ver. Y si hablo de cultura, ¿dónde están todos los guatemaltecos? Levanten sus manos. Y hay más de 10. Eso es una ilustración. Quiero decirles, amados hermanos, queremos tomar estas palabras de estos próximos sermones para hacerlas nuestras. No nos sintamos mal porque estamos en internet, porque aquí nadie puede apuntar con un dedo. Usted sabe que hay personas que escuchan los sermones nuestros en varios países. Y algunos quizás pudieran hablar y pensar y nosotros sentirnos mal. Estamos hablando de nuestra congregación, no estamos hablando de lo que queremos que el Señor levante y edifique. ¿Sí o no? Y para eso hay que decirlo. Vamos a verlo con la palabra, no es mío. Y el Salmo tiene una primera porción que va del versículo 1 al 2, una estructura, y después del versículo 3 al 5. Pero cuando nosotros lo miramos y hacerlo práctico, yo no voy a respetar esa estructura hebrea. No voy a hacerlo así. Voy a crear una estructura tipo de pensamiento occidental. Y aquí vemos 4 cosas que nos va a enseñar, porque en estas 2 porciones hay 4 enseñanzas que nos declara quién es nuestro Dios, el que edifica, quien edifica en nosotros, en nuestras vidas, las cuales están edificadas sobre qué fundamento? Jesucristo. Y espero que tenga sentido lo que estoy diciéndoles. Habla de que nuestro Dios edifica. ¿Qué cosa? La casa. Habla de que Jehová es el que guarda o cuida o protege lo que él edifica. Y pone la ciudad, no la casa. Es interesante. Ya lo amplió. Comienza por la casa y salta a la ciudad. Interesante el pensamiento hebreo. ¿Será que ellos tenían un concepto de comunidad que quizás nosotros deberíamos de recordar? Cuando usted ve una familia en la iglesia, no vea una familia, vea la parte de toda una congregación. Y luego viene el versículo 2 diciendo, por demás es que os levantéis de madrugada. Y habla sobre una expresión que culmina, porque a su amado dará Dios al sueño. Habla entonces de reposo. Entonces nuestro Dios, mirándolo con esa perspectiva que sale de la gramática, de la estructura, podemos decir con toda seguridad
que nos habla de un Dios que es edificador, el constructor, edifica, que cuida, que guarda, protege. Y número 3, que da descanso. ¿Sí o no? ¿Quién aquí quiere descanso o reposo? ¿No quieren descanso o reposo? ¿No? ¿Sí o no? Yo sé que es una pregunta tonta, pero a veces vivimos como si no quisiéramos descanso y reposo. Y Jesús, como veremos más adelante, es nuestro reposo. Así que esto tiene mucha teología para nosotros al edificar sobre Jesucristo. Y entonces el versículo 3 al 5 no puedo dividirlo porque es un paquete entero, donde uno compra una línea y tiene las otras free. Ahí sí no puedo abusar ya de la estructura. Y es todo una mirada a la herencia del creyente, la herencia que Dios da. O sea, Dios entonces es constructor, Él edifica, Él también guarda, protege, cuida. ¿Están conmigo en el pensamiento de este salmo? Y Él también hace una tercera cosa, ¿da qué? Descanso, da reposo, da sueño. Y también hace otra cosa, este constructor especial, nuestro Dios, Jehová, nuestro Dios, es también quien da nuestra herencia, nuestro futuro. Él es el que nos asegura nuestra prosperidad. No importa cuánto trabajemos, Él es el que da la prosperidad. Y esto, por cierto, es el verdadero evangelio de la prosperidad. Es Dios el que da cuando Él quiere, como Él quiere. Mientras tanto, Él quiere que estemos contentos con lo que tengamos, a la luz del Nuevo Testamento. Así que con esas 4 cosas en mente, podemos entonces profundizar más. Y muchos dirán, wow, qué introducción, hermano, es la introducción de toda una serie, no del sermón. Porque esto yo lo voy a mencionar, voy a aterrizar en este salmo, en todos los sermones en algún momento siempre. El Dios que edifica. Porque nosotros no podemos pensar que vamos a construir, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Y quién es el que puso a Jesucristo? Dios. Es el Hijo de Dios. También es Dios. Yo no entiendo eso. Nadie se rompa la cabeza cuando llega allá. Pregúntele. Entonces, Él nos da a Jesucristo, que es el fundamento, y Él también es el que construye. No nosotros. Así que la gramática lo que nos dice, que nadie se esté atreviendo a poner otro fundamento, ni piense que va a ser algo. No, porque hay uno que ya está puesto, que por cierto lo puso Dios. Eso es lo que dice todo este pasaje del versículo 3 al 10, al 11, todo lo que está diciendo. Es el mensaje. No intentemos, ya hay uno puesto, ya el trabajo está puesto, ya gracias a Dios está puesto. Y hay un constructor. Para colmo, también hay uno construyendo, no somos nosotros, es Dios. Y gracias a Dios, porque a nosotros nos salen las cosas malas. Quiero hacerlo con mucho respeto, porque hay muchos fallecidos. Nos dio mucha tristeza ese edificio que cayó, ¿verdad?, en Miami. Y no es el único, han caído otros. Y eso es aquí en los Estados Unidos. Hay muchos países que no salen en las noticias esas cosas. No porque son dictatoriales, no. De muchos países no les importa. Es una mentalidad que no les importa. ¿Qué? Es un edificio y aquí no les interesa, es de otro país. Pasa. Normalmente pasan, una pila de edificios se caen en muchos lugares. Y no ha pasado nada, pero este es nuestro país y por eso están en las noticias. Pero verdad que es triste y nos duele. Y uno escucha de personas y gente que estaban allí y siempre han conocido del otro y del otro y del otro. Es asombroso. Pero lo triste es saber que no revisaron la construcción como están poniendo en las noticias. Y a veces ponen buenos fundamentos, pero nosotros lo echamos a perder a veces. No revisamos las cosas porque nosotros no somos a veces muy buenos en esas cosas. Pero Dios sí. Dios sí. Pudiera dar muchas ilustraciones para probar que nosotros podemos construir, pensar que está bien y no. Ahora, dice el pasaje que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y quizás esta es la mejor porción para comenzar a edificar buenas relaciones, buenas familias, buenos matrimonios, buenas relaciones entre hijos y padres y viceversa, buenas relaciones con madres, con hijas, buenas relaciones en todo un hogar, buenas relaciones generacionales, diferentes generaciones, buenas relaciones entre culturas, buenas relaciones. Edificar.
y sobre todo buenas iglesias. Pero no puede pasar si no es Jehová el que edifica. Eso es lo que dice el pasaje. Y esto no tiene mucha explicación, es literal y así lo tomamos. ¿Verdad que sí que está fácil de entender? Si Jehová no edificare la casa, en vano. En vano. Chaf es la palabra esta. A los que les gusta el hebreo, chaf. Pero hay otra palabra que es jabé, que es la que hemos dicho que aparece en Eclesiastés, que es un saco lleno de aire, literalmente. Qué interesante. Entonces, más de una palabra para referirse a vanidad. Sí. Esta aparece 2 veces en Eclesiastés. Y Salomón la utiliza en sus salmos. Y es una palabra muy interesante. Mi profesor de hebreo, el doctor Futato, allá en RTS, él explica que esa palabra literalmente tiene que ver con inútil o desperdiciado. Básicamente, literalmente es una palabra que resume una expresión que sería perder el tiempo. ¿Eh? En balde. Sí. Un español fino, en balde. En otras palabras, si lo vemos con ese significado, que es literal, entonces, si Jehová no edificare la casa en balde, o pierden el tiempo, o lo hacen de una manera inútil los que la edifican. No es la palabra de saco vacío o lleno de aire que aparece en Eclesiastés. No. Aquí la palabra es de trabajar por gusto. Yo no sé ustedes, pero si queremos edificar, entonces esto nos lleva a pensar en considerar la idea de que tenemos que buscar entonces un propósito para edificar. Y a veces no se puede edificar sobre el fundamento que es Jesucristo, aunque lo conocemos, porque no tenemos a veces un propósito o porque tenemos un propósito que no es el del Señor. En otras palabras, no estamos en el plan de Dios. Hay personas que quieren construir, hacer cosas sin estar en el plan de Dios. Eso nos ha pasado a todos, de una u otra manera. El que diga que no, pues perdóneme, pero tengo que decirle, no está siendo honesto. Todo el mundo de una u otra manera ha tomado decisiones que no son quizás las que el Señor quería. Y uno puede tratar de construir casas, hogares, familias, relaciones, una educación, una compañía, buscar trabajo, lo que quiera, pero si lo hace y no es Dios el que lo está haciendo por uno, entonces uno lo hace de balde o está perdiendo su tiempo. Y en las iglesias esto es básico. Podemos hacer lo que nosotros queramos, tener todo tipo de plan, pero si no es Dios, una de las cosas que aprendieron todos los cristianos en todo el mundo, por lo menos aquí los que trabajan en Estados Unidos con planes de trabajo, es que el año pasado Dios se rió de todos los planes de trabajo de todas las iglesias, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos tenemos calendarios, y uno lo mira, ¡wow, qué calendario! ¿Y qué? ¿Y qué? No se hizo nada de lo que había en el calendario. Nada. Este año Dios ha sido bueno, misericordioso, y los hermanos se han levantado de valor para hacer actividades, escuela bíblica, actividades de jóvenes, actividades de los diáconos, actividades de células. En un parque una célula se reunió, cosas, y vemos ese tipo de cosas, y bueno, es valor. Pero el año pasado todos los planes se cayeron. Y es bueno recordar eso, porque si hay algo que aprender es que Dios es el que edifica. Dios edifica tu vida, mi vida, nuestras relaciones, todo. ¿Están conmigo en esto? Si no es Dios, perdemos el tiempo y hacemos algo que es inútil. Es shafaf. Inútil. No tiene propósito. No. El Nuevo Testamento nos habla muy claro de la voluntad de Dios para emprender un proyecto. Hay muchas ilustraciones, pero si buscamos la de Santiago, dice así: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Como un toque de oro. Ustedes saben que lo que yo acabo de decir, dice Santiago, es correcto. Y si no lo hacen, es pecado. Así que no, muchos tratan de organizar, hacer planes, pensar, voy a hacer esto y aquello otro. Pero verdaderamente está en el plan de Dios. ¿Es Dios el que está haciéndolo? ¿O es uno por capricho? ¿O por deseo? ¿O por gusto? ¿O porque le agrade? Cuando nosotros hacemos las cosas sabiendo que es Dios el que está edificando, entonces es que estamos edificando correctamente en el fundamento que es Jesucristo. Nunca olvidemos Hebreo, que nos dice que todas las cosas son hechas por alguien. Eso es Hebreo 3, 4. Pero el que hizo verdaderamente todas las cosas es Dios. Aun cuando parezca que lo hacemos nosotros, es Dios. Él es el que en Génesis capítulo 1 creó. Y por lo tanto, en ese concepto muy hebreo del Antiguo Testamento, de depender en Dios, que está en el Nuevo Testamento, pero aquí en este Salmo está diciendo, vamos al contexto. Cuando subamos al templo a cantar, con este salmo gradual vamos a cantar que Jehová es el que ha edificado el templo en el cual vamos a adorar. Él ha edificado la iglesia en la cual vamos a adorar. Si usted cree eso, su perspectiva de la iglesia va a cambiar. Yo a veces me he sentido, todo el mundo le pasa, no solo a los miembros, no a los pastores le pasa, digo que uno pierde tiempo. Es como empujar a veces un tren. Hacemos planes y pasa este, aquello otro, y después va todo aquí, se va para otra iglesia, se va para aquello, y pero ¿qué es lo que está pasando? Les voy a decir qué es lo que pasa. Que se nos olvida que Dios es el que edifica nuestros planes y no nosotros. Él es el que edifica nuestra congregación y no nosotros. Una prueba más, una evidencia bíblica, dice en Hechos que el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Aun cuando nosotros evangelizamos y las hablamos de Cristo, el Señor al final tiene esa última palabra y nos da en este vaso esas ovejas que quiere que estén. ¿Qué haremos nosotros por ellas? Pero no se queda aquí. Cuando tenemos la casa, sea la que sea, hablo de familia, hablo de relaciones, de hogar, familia, matrimonio, lo que sea. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a proteger? Podemos tratar nosotros, pero no, nosotros fallamos. Dice la Escritura que si Jehová no guardare, ahora es guardare. O sea, no solo edifica, Jehová es el edificador, sino que también Él es el guardador, Él es el que guarda la casa. Pero lo pone de una manera más amplia. Él dice la ciudad. Y ahí lo cambia a comunidad. Y ahí lo cambia, lo amplía. Así que, amados hermanos, cuando nosotros pensemos en templo, en iglesia, pensemos en nosotros. Jehová es el guardador nuestro. ¿Usted se acuerda del Salmo 121? Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Ese Salmo, ¿se acuerdan cómo comienza? Es famoso porque. Búsquenlo, a ver. Sí. Alzaré mis ojos a los montes. Está diciendo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ah, ya sé, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Este es un hermoso salmo, pero cuando llega a esta porción del versículo 5 dice, Jehová es tu guardador, superior a los montes, superior a donde puedan huir los ejércitos, superior a todo tipo de enemigo. Él es tu guardador y Él nos guarda de cualquier enemigo, de cualquier situación difícil. Eso es lo que dice este pasaje. Así que Jehová es nuestro guardador. ¿Y por qué dice esto? Que si nosotros tratamos de hacerlo, lo hacemos en, ¿qué palabra aparece? En vano. Así que la guardia guardaría en vano. Y es fácil depender de fuerzas. Cuando estaba trabajando allá, ayudando en las cárceles, en el centro de la Florida, el capellán principal con que yo trabajaba, el ministerio de
Good News Ministries. Yep. Creo que era Good News Ministries. Porque estuve ayudando en varios. Pero él, Chaplain Ormo, tremendo hermano, tremendo siervo de Dios. Me contó una experiencia que me llamó siempre la atención. Cuando él estuvo en asuntos militares, trabajando en la parte militar, pues hizo servicio por 4 años. Él estuvo un tiempo en Alemania, en lo que se llamaba la zona roja, la Alemania, yo creo que yo contesto, lo voy a repetir, no importa, entre la Alemania comunista y la RAD y la RAFA, la federal y la otra, democrática. Y un día lo llamaron a la oficina principal. Y él estaba vigilando en lo que se llamaba la zona roja. Es como decir la zona donde a veces nosotros aquí los americanos no hacen eso. No hacen eso, eso es sucio. Poner en zonas dinamitas. Aquí se juega a la guerra limpia, aunque parezca que no. En las minas. Y entonces estaba en una zona que podían cruzar gente, atacar en cualquier momento, se llamaba la zona roja. Y lo llamaron. Y le dijeron, hemos descubierto que no puede estar allí. Se quedó asombrado. Bueno, póngame usted quiera, estoy aquí en mis 4 años, ustedes digan, fine. Y lo hemos descubierto y eres peligroso, no eres de confianza. Y él se quedó, ¿cómo que no soy de confianza? Pensó que iban a acusar de espía, qué sé yo. Le sacaron el folder militar de él y decía que él había trabajado de una manera muy activa en campos crusade, evangelizando y discipulando a estudiantes. Y bien claro hablaba del amor de Cristo, todo lo que pensaba. Y le dijeron, eso está muy bien, pero así no puedes estar en ese punto. No podemos confiar en ti. No sabemos si tú vas a utilizar esa arma si hace falta. Así se lo dijeron. Eso me llamó la atención. Porque el mundo tiene una mentalidad de defensa diferente a la cristiana. Y ellos lo saben. Y eso me pone a pensar a mí, bueno, como Dios sabe eso, Él dice, bueno, ustedes guarden y cuiden lo que quieran, pero al fin y al cabo soy yo el que guarda. Todo lo opuesto a lo que el mundo piensa. El mundo puede pensar que es con armas y buena preparación militar, con lo que sea. Nosotros podemos pensar que es con estrategia, podemos pensar que con planes de trabajo en la iglesia. Los matrimonios jóvenes pueden pensar, bueno, buscando consejería y buscando ministerios de matrimonio, yendo y sentándonos aquí y allá y podemos hacer todo esto. Los jóvenes pueden pensar todo esto, pero déjeme decirle algo, si no es Jehová el que guarda la ciudad y ahí está tu hogar, si no es Él el guardián, perdemos el tiempo. Porque ese guardián nos dio, vamos al texto original, el fundamento de la protección, Jesucristo. Quisiera hablarles más de eso, pero el tiempo apremia y quiero decirle una tercera vez que aparece aquí la palabra vano también, pero no le hicieron la traducción. ¿Ven la expresión por demás? Es una expresión adverbial, se llama. Por demás es que, ¿lo ven? Versículos 2. Por demás es que os levantéis. ¿Ven? Pero dice la expresión por demás. Eso no está en la Biblia. ¿Qué pasó, pastor? No está. Literalmente es la misma palabra que aparece para las otras dos, de vano. Es la misma palabra en el texto hebreo. Es la misma. Así que literalmente dice que vano es que se levanten de madrugada. Eso es lo que dice literalmente. Es la tercera vez que aparece aquí la palabra vano. Vano es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar. O sea, se levanten a la manera de Estados Unidos, 5 o 6 de la mañana y regresen al hogar a las 11 de la noche porque es dinero y dinero. Y si hay un tiempo extra, más part-time y full-time y overtime y todos los times que existan. Y es vano porque al final, todo va a ser pan de dolores. Eso es una expresión hebrea, un proverbio hebreo. Podemos tratar lo que nosotros queramos para ganar dinero. Podemos intentar lo que sea, pero si Dios no es el que está con nosotros, entonces viene la última línea que dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Una frase de canto, porque es un salmo para cantarlo. Está diciendo, pues no va a haber descanso si no es un amado del Señor. El Señor, tú eres un amado del Señor o una amada, poniéndolo para todos. Y el Señor te va a dar descanso a ti, no te preocupes, relájate. No importa cuántas horas trabajes, no importa lo que hagas, si no es Dios el que te da el descanso,
pues no lo vas a tener. Y eso es lo que dice el versículo 2. Márquelo. No lo olvidemos. No lo olvidemos nunca. Porque en la hora de construir, nosotros queremos construir con nuestras fuerzas y afanarnos y afanarnos. Tengo que contarlo, no me critiquen porque es un testimonio personal, pero esto me recuerda a mi pie. Por culpa del pie hay un millón de cosas que yo no he podido hacer. Y a veces son cosas importantes y hermosas que son privilegios. Como de un funeral de una persona militar activa, caída por cierta situación, y que uno sea el que supuestamente sea el capellán que va a hablarle a todo el mundo, darle la palabra de ánimo, y que no pueda estar. Es igual que el pastor. Nosotros como pastores sentimos lo mismo cuando tenemos que estar en un lugar y no podemos por algo que nos ha pasado. Y uno dice, vaya pata rota. Y tengo que tener cuidado porque fue el Señor. Claro, en mi teología yo diría, el Señor me la rompió porque Él sabía. En la teología de algunos el Señor lo permitió. Bueno, si te hace feliz, piénsalo así. No hay problema. Todo el mundo está de acuerdo en estar en desacuerdo, ¿verdad? ¿Conocen esos movimientos filosóficos? Agree and disagree. You do, right? Hay que estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Para mí el Señor lo hizo. Para otros no, el Señor lo permitió. Que es fine, no vamos a armar una cruzada, una guerra de los cruzados por esto. Piensa como piensa. It's fine. Exacto. Pero al final todo muere a que Dios tiene un propósito. Lo hiciera o lo permitiera, todo obra para bien. Pongo esto de ilustración porque podemos hacer planes, podemos pensar cosas, pero el Señor, podemos pensar en ganar dinero, pero el Señor al final no nos va a dar descanso si lo hacemos así. Claro, aquí hay una esperanza y es la expresión clave y sencilla. A su amado. ¿Tienen eso ahí? ¿Tienen amado o no? Pues márquenlo. Somos amados de Dios. Dios te ha amado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por cierto, debo de aclarar, sí, todos somos amados, pero hay algunos más amados que otros. Aquellos que han recibido a Jesús como único y suficiente Salvador pueden probar y experimentar esto verdaderamente. Los que no, no pueden tener descanso. No se me sueñen, no se me duerman los que están palpitando los ojos. Ya casi termino. Ya casi termino, hermanos. 5 minutos, no se me duerman. Abran los ojos y piensen en esto. Porque esto es doctrina práctica. Somos amados de Dios. Y si Dios nos ama, Él va a hacer que nos exploten como esclavos y que no tengamos descanso. No. Lo que hay que hacer es decirle, Señor, yo quiero construir sobre el fundamento. Ayúdame a que mi tiempo alcance. Ayúdame a administrar mi tiempo. Ayúdame a tener un tiempo para vida devocional, para leer la Biblia, para estudiar. Al menos utilice su iPad o su teléfono, tenga una aplicación. Lea la Biblia. Si usted está cansado para leerla, búsquelo en YouTube. Al fin y al cabo, la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír. O sea que en cierta medida la fe es por YouTube y esto suena un poco raro. Pero al menos escuche las Escrituras. Vaya, se despertaron los que me estaban cancaneando. Escuchen las Escrituras al menos, si no pueden leerlas. Y no hay nada malo en eso, escúchenlas. Aquí hay hermanos que me dicen que en sus camiones cuando están trabajando escuchan las Escrituras así y probablemente han escuchado más de lo que muchos de nosotros hayamos leído. Finalmente, podemos decir que nuestro Dios no es solo el que edifica, el que nos guarda, lo protege y el que nos da el descanso, sino que también Él es el que nos da la herencia, el legado, nos prepara el verdadero éxito del futuro. Ahora esto es un párrafo un poco difícil. Yo no lo voy a hablar por detalle, no se asusten, ya casi nos vamos. El párrafo es un párrafo hebreo, es un canto hebraico. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí hay una cultura en este pasaje. Todas las culturas, todo en la Biblia tiene sus culturas. Hemos dicho eso antes, como el problema de los diáconos cuando salieron los diáconos. ¿Se acuerdan? Que fue un problema cultural. Todo está claro en la Biblia, se ve. Pero aquí hay algo cultural muy interesante. El sistema de ayuda que tenía una familia eran sus hijos.
eran sus hijos, era la esperanza, era la seguridad. Y por eso dice esto es un proverbio metido en un salmo. Que por cierto, esto nos hace recordar que el autor de esto era un proverbista. ¿Qué escribió Salomón? Proverbios. Por eso es que él usa una mentalidad muy proverbial de los hebreos. En sus salmos son particulares, no son como los de David, ni como los de Moisés, los hijos de Coré, ni esas personas. No, es diferente. He aquí, dice, la herencia de Jehová son los hijos. Eso es Proverbios. Cosa de estima el fruto del vientre. Si yo leo esto con Proverbios, ustedes no se van a dar cuenta que este es Salmo. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Son saetas en manos de valiente. Ese es el valor, esa es la hermosura de tener los hijos, porque era la esperanza para los hebreos. Hoy en día no hace falta eso en cierta medida, no. Hacen planes de retiro, hacen esto y aquello otro, etcétera. Pero en esa época los hijos eran los que iban a ayudar. Y por cierto, esto no nos dice, hijos, no sean egoístas. Todos los hijos que estén aquí estemos al tanto de esto. Todos tenemos que ser servidores de nuestros padres. Todos los que somos hijos, menos de 50 años menos. Vamos a levantar las manos. A ver cuántos somos. Good. Los demás no se escapan porque el mandamiento es para todos hasta que uno se muera. Uno es hijo, me acuerdo cuando estaba aprendiendo hebreo, aquella profesora griega de UCF estaba en el seminario conmigo y aprendimos la expresión, entre muchas, ¿cómo se dice en hebreo? ¿Cuántos años tienes? Y la expresión hebrea literalmente, si se traduce, es ¿cuántos años has sido hijo o hija de tu papá? Y yo le dije de chiste, era una profesora también en la universidad, y me dice, Israel, let me tell you something. Yo he sido hijo más años de mi padre que tú de tus padres. No me quiso decir, y eso fue una fiesta, no quiso decirme, pero nadie quiere decir su edad. Pero la idea es que en todo momento para los hebreos ser hijo es ser protector también de los padres. Por eso está el mandamiento, amarás ¿a quién? Y aquí aparece eso, sí, con promesa dicho por Jesús. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y añade, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El párrafo completo, este canto hebreo dice, la herencia tuya, tu futuro, tu legado está con tus hijos. Y el día en que vengan los enemigos, ellos van a estar ahí para protegerte. Eso es lo que dice el texto. Nosotros no lo miramos a esa perspectiva hebrea para nosotros, no. Nuestra perspectiva es diferente. Cuando hablare con los enemigos en la puerta, cuando nos encontremos con nuestros enemigos cara a cara, vamos a saber que nuestro edificador, nuestro guardador y el que nos da descanso está también ahí con nosotros. ¿Por qué? Ahora vamos al versículo 11 para que marquen la clave. He aquí herencia ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? De Jehová, esa es la clave. Nuestro futuro está en las manos ¿de quién? De Jehová. Como la defensa, que eran los hijos y los que le iban a dar cuando eran son ancianos, ayudarlos, son los hijos, vienen de Dios. Entonces en el futuro todo tiene que ser con la perspectiva de Dios. Todo viene de Dios. Eso es lo que dice esto, y a la luz del Nuevo Testamento nosotros tenemos a Cristo, quien es nuestro, no solo nuestro reposo, como dice Hebreos, sino que Él es el que nos da nuestra defensa, nuestro Señor. Él es el ángel de Jehová que acampa alrededor de nosotros. Vamos al texto original. ¿Qué queremos? Al tema. Queremos edificar. Nuestro fundamento es seguro. Y aún en el día difícil, cuando vengan los enemigos, nuestro fundamento es seguro. El fundamento es Jesucristo. Y van a venir días difíciles, como enseña este canto cuando iban a adorar en el templo, el Salmo 127. No olvida ese salmo, que van a venir tiempos difíciles, pero aún allí van a estar las bendiciones de Dios. Eso es lo que dice este salmo. Así que en construcción, o en la construcción que queremos nosotros apuntar y mirar en estas próximas semanas, queremos despegar recordando que nosotros no somos los edificadores,
y lo voy a mencionar cuando hable a los matrimonios, a las mujeres, a los hombres, a los hijos, a las culturas, a las generaciones. No, es Dios. Él es el vigilante, Él es el que nos va a guardar, nos va a cuidar, Él es el que nos va a dar reposo y descanso, y Él es también el que nos va a dar la herencia, nuestro retiro, nuestra seguridad es Dios. Quiera Dios que este esté en nuestros corazones, porque esta es la base para entender cómo edificar una casa, un hogar. Dice el pasaje allí en el centro, la expresión que tenemos allí, ¿cuál es? No es bíblico. ¿Construyendo qué? Hogares. Vamos a despegar con ese texto. Quiera Dios que esté en nuestros corazones. Amén.